mucho más. Le pido al equipo que por favor nos grabe para ahora escuchar con muchísimo gusto al doctor Eduardo Sabugal. Nos tiene preparada su columna La Luneta aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Río Blanco y los derechos del presente. A los que dicen que el término proletario o que la figura del proletariado son conceptos ya arcaicos, en desuso, pareciera que ignoran la historia y también el presente. Antes de la Revolución de 1910 que encabezó Madero, no había en México organizaciones obreras o proletarias con verdadero poder de resistencia. Sin embargo, el amplio movimiento obrero mexicano y la Revolución Mexicana, la tercera transformación de nuestro país, no encontrarían su cauce y su razón de ser sin las luchas de los trabajadores textiles de Río Blanco en Orizaba y de los mineros en Cananea. Proletarios que trabajaban hasta jornadas de hasta 16 horas diarias. En enero de 1907, exasperados por el silencio ante sus demandas que habían hecho públicas, a través de una huelga, inician un movimiento que se expande como reguero de pólvora y que los soldados del ejército comandado por Porfirio Díaz reprime sangrientamente, provocando la muerte de cerca de 700 trabajadores y trabajadoras. La memoria de los mártires de Río Blanco nos habla en el presente, nos dice mucho de lo que debemos seguir impulsando y promoviendo. Como escribió Pedro Salmerón Sanginés, los obreros huelguistas fueron recibidos a balazos por los soldados y nunca se contaron los muertos, que apilados en vagones del ferrocarril fueron tirados al mar, como en 100 años de soledad, la novela de García Márquez. Una dictadura, dice Pedro Salmerón, es cuando ordenas el exterminio de los que estorban tu idea de país o de progreso, como los yaquis, los apaches, los mayas. Una dictadura es cuando los periodistas van a la cárcel y sus imprentas son confiscadas, como les ocurrió a Ricardo Flores Magón, a Paulino Martínez, Filomeno Mata y tantos más. Una dictadura es cuando las elecciones se celebran con el candidato opositor encarcelado y el líder del partido opositor en el exilio. A ver si entienden. Y sí, justo Pedro Salmerón escribe ese "a ver si entienden", dirigido a los que ocupan a lo tonto el término dictadura o dictador. Hoy, a diferencia de lo que ocurría en el Porfiriato y con doña Porfiria, es decir, la dictadura del PRI, no hay ya represión ni eliminación de derechos laborales. De inspiración magonista, el Círculo de Obreros Libres nació ahí, en Río Blanco, una de las primeras organizaciones proletarias de nuestro país. Y también podríamos decir que ahí nació la tercera transformación de México. Por eso se le conmemora, porque sin Río Blanco no se explica ni la tercera transformación ni el presente. Los derechos conquistados históricamente y los derechos que durante la cuarta transformación se han defendido y de verdad se han hecho reales en la praxis. Como escribió Raúl Trejo en Historia del Movimiento Obrero en México, 1860-1982, en ese entonces, igual que las huelgas y protestas obreras, se difundía la convicción de que era necesaria una transformación profunda del país. Durante un mitin en Río Blanco, un trabajador había dicho: México ha tenido solo 2 revoluciones, independencia y reforma. Hoy se inicia la tercera, con este conflicto, dinero y trabajo. Pese a los distintos y muy diversos contextos, hay una cierta continuidad ideológica en las transformaciones que han ocurrido en nuestro país. Los logros que en materia laboral han ocurrido en nuestro país recientemente, gracias a la Cuarta Transformación, fueron revisados rápidamente por el secretario de Trabajo y Previsión Social, el maestro Marat Bolaños López, que resumidos en 10 puntos fueron los siguientes. 1. La política salarial del Gobierno de México es distinta. Se pasó de 88 pesos diarios en el 2019 a 249 pesos diarios.
110% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Dos, la reforma laboral del 2019 también cambió la relación con los sindicatos. Ya no hay injerencia en la vida democrática de los sindicatos, ya no hay charrismo. La conciliación es el principal medio para impartir justicia en los conflictos laborales. El 70% de los casos se resuelven así. En tercer lugar, se creó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a 8.2 millones de personas hasta la fecha. Número 4, hubo una desaparición de eso que se llamaba la subcontratación. Esto implicó que fueran reconocidos más de 3 millones de trabajadores por sus verdaderos empleadores. 5, se recuperó el concepto de utilidades, que creció 144% el reparto de utilidades del 2020 al 2022. 6, se ampliaron las vacaciones de 6 a 12 días en el primer año de trabajo. 7, se actualizaron las tablas de enfermedades de trabajo tras 52 años de rezago. 8, se implementó el programa de afiliación al Seguro Social para las trabajadoras del hogar. 9, se sacó de la pobreza a 5.1 millones de personas. Y número 10, descendió la tasa de desempleo. Junto a dirigentes sindicales, Andrés Manuel López Obrador habló y conmemoró en Río Blanco este día histórico, justamente recordando que la historia es la maestra de la vida, maestra que por desgracia ignoró el periodo neoporfirista de los regímenes del PRI y el PAN. De ahí la importancia de los que hoy defendemos la transformación, de recordar y conocer la historia, no solo para no olvidar, sino para entender el presente. Me quedo con las palabras que dijo Andrés Manuel: al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo. Y además, el compromiso que hizo frente al sindicato de maestros y otros trabajadores, el de revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, el de las pensiones, es motivo para mostrarse optimista. Dijo Andrés Manuel López Obrador: vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, de las pensiones, y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Vivan pues los trabajadores, vivan las luchas proletarias y vivan los y las mártires de Río Blanco. Que vivan. En unos momentos más platicaremos más a fondo sobre esto, pero efectivamente el presidente López Obrador se compromete a fortalecer esos salarios, se compromete a defender las pensiones ahí desde Río Blanco en este muy interesante discurso, hasta para algunos ha resultado incluso histórico el discurso, que ha sido, bueno, respaldado por otras fuerzas políticas, pero insisto, muy importante esto que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal, de cómo es que en otros momentos, bueno, pues era todo en contra de los trabajadores y a favor de las élites, y ahora simple y sencillamente se busca esa justicia social, esa justicia laboral que también beneficia a los productores. Esto, por supuesto, que ayuda a cualquier tipo de clase, desde las clases trabajadoras hasta las clases altas, porque lo único que provocó este neoliberalismo sin ningún tipo de tapujo fue la desigualdad en nuestro país que desencadenó en esta extrema violencia a la que nos enfrentamos. Muchas gracias al doctor Eduardo Sabugal. Muchas gracias. También vamos a platicar unos momentos más. Me está mandando ahí Ceci las imágenes y se las voy a buscar yo bien a don David, porque las vamos a utilizar. Hace unas horas, desde Cabo Cañaveral, lanzaron un cohete con 5 robots que van a estar probando la superficie, bueno, las condiciones más adversas de la superficie de la Luna, ¿no? Unos experimentos
organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso está muy chingón. Si me lo pregunta, qué chido, chidolino, de verdad. México experimentando en el espacio, suena tan padre, tan bonito. Entonces vamos a buscarle las imágenes del despegue de este cohete ahí de la NASA desde Cabo Cañaveral, formerly o antes llamado Cabo Kennedy, ¿no? Pero Cabo Cañaveral. Y bueno,